Abejos del Sol, yo os saludo la Guardia Alta y espero que estéis listos para el vídeo de hoy. Ya sabéis que no me ando con titubeos, entramos directos como un crochet. Muy bien, ¿queréis saber qué pasó con los Nefilim? ¿Cuál fue la causa de su extinción? ¿Cuántas ciudades de gigantes había? Porque había más de 60. ¿Por qué ocupaban todo el territorio de Transjordania, que era como se llamaba así? Vamos a hablar de qué pasó. Vamos a comprender qué pasó. Para comprender hay que saber. Y en un mundo donde todo el mundo opina de todo, pero nadie sabe nada, yo creo que nosotros, chicos, si no os sentáis para ver este vídeo, más vale que os toméis una tila, porque vais a alucinar. Vamos a hablar del Génesis, pero no solo de las metáforas del Génesis. Vamos a hablar del Génesis, de los libros de Enoch, del Deuteronomio, y vamos a hablar del último rey gigante que hubo. Todo esto y más en el vídeo de hoy, chicos. Y hay otra cosa más. Siempre se habla de las tablillas sumerias, muchísimo, ¿de acuerdo? Pero se habla muy poco de las tablillas que se encontraron en la ciudad de Rasanga. Creo que su nombre es la antigua ciudad ugarítica. Vais a alucinar con el vídeo de hoy. Prepararos porque, como ya he dicho, yo creo que ya lo sabemos. Sabemos qué pasó, sabemos que antes del diluvio hubo otro mundo. Sabemos que el diluvio fue provocado por la caída de la luna Kenos, así sale reflejado en los libros líticos andinos, mayas y aztecas, ¿de acuerdo? Y estos son estudios catedráticos, estos no son estudios de la Wikipedia, ¿vale? Pues muy bien. Es que, ¿sabéis lo que pasa? Cuando te envuelves y entras directo a los libros así, lo tienes todo en la cabeza y cuesta muchísimo procesarlo para explicarlo. Es el fallo, cuesta mucho explicar todo lo que hay en la cabeza, chicos, pero yo lo voy a intentar, de verdad que lo voy a intentar. Vale, os voy a decir algo. Dentro de los Nefilim había varios tipos. Los más antiguos, que venía su linaje de anteriores a la caída de la luna Kenos, eran conocidos como los hijos de Anak. Los hijos de Anak, estos eran el linaje principal de los Nefilim. Por lo tanto, son anteriores al cristianismo y a todo lo que conocemos. Los Nefilim, cuando llegaron a nuestro tiempo, han sido llamados filisteos, enitas, ananitas, cananeos. Han sido llamados de muchos nombres en nuestro tiempo, pero ya estaban antes. Son conocidos como los hijos de Anak. Tenía 3 hijos, Sesai, Talmai y Aimán. Estos fueron los principales. Eran titanes. De otro tiempo, antes había otro oxígeno en la Tierra, era todo más grande, enorme todo. Luego las especies fueron degenerando y mezclándose entre ellas, como muy bien explicamos en el vídeo de la caída de la luna Kenos, que lo tenéis que ver, porque si no, no vais a pillar este. Muy bien, chicos, disculpadme que esté así un poco eufórico, pero es que lo tenemos aquí. Es que sabemos qué pasó. Sabemos que Yahvé ayudó a los humanos a exterminar a los gigantes por toda Siria, Jordania y todo el camino en una gran batalla que es conocida o es poco conocida, porque esto no se sabe, de esto no se habla. Por la gran batalla del Camino Real, así se llamó, donde 60 ciudades de gigantes fueron arrasadas por Yahvé. Y atención que esto está escrito, y en varias religiones y en varios documentos, no solo los hebreos hacen mención o Enoch. Estas ciudades, que eran tecnológicas, tremendamente fortificadas, ya dominaban el hierro, los gigantes. Todos los herreros de la época tenían el conocimiento de los filisteos. Los hijos de Canaán, todos tienen el mismo linaje. Linaje de gigantes de antes del diluvio. Pues muy bien,
60 ciudades de gigantes fueron hechas papilla por Yahvé, con un ejército de hombres. Siempre nos hemos preguntado cómo se extinguieron los gigantes, cómo los hombres pudieron con ellos. Porque no desaparecieron todos del diluvio. Y lo tenemos aquí todo. Lo vais a escuchar, por favor. Escuchar el vídeo porque es una cantidad ingente de datos que es como viajar en el tiempo y encima es que lo vais a entender. Vais a entender qué pasó. Quedaros hasta el final, por favor. Porque ya sabéis que yo no llevo guión ni llevo nada preparado. Enchego la cámara y me pongo a hablar, ¿no? Pues, por favor, quedaros hasta el final porque vais a alucinar. Tanto en el Génesis como en el libro de los números, como en las tablillas de la ciudad de Rasanga, antigua ciudad ugarítica, y en el libro de los muertos, todo esto se menciona, incluso en el libro de los muertos, sí, el de Egipto. Podemos coger datos de todos estos libros, que lo he hecho, y los he plasmado aquí en 90 folios, y yo os puedo asegurar que vais a flipar. ¿Vale, chicos? Porque nos vamos a enterar de qué pasó. Yahvé se cargó, escupiendo fuego como un dragón, más de 60 ciudades fortificadas, las ciudades de los gigantes, en Transjordania. Todo esto y más en el vídeo de hoy, chicos. ¡Empezamos! Aquí estoy, a vuestro lado, como siempre. La luna que actualmente contemplamos en nuestros cielos es el cuarto astro y último satélite captado por nuestro planeta. Su nombre es Selene. La luna anterior, la luna terciaria llamada Kenos, y las dos lunas que la precedieron, todas ellas de mucho menor tamaño que la actual, fueron captadas y atraídas por la masa terrestre, con intervalos de millones de años, y han sido causantes de tragedias cósmicas que han afectado muchas veces a todas las humanidades. La Luna es un cuerpo celeste, de menos volumen y dimensiones que la Tierra, y consecuentemente está sujeta a la atracción de esta. La tenemos, y atención, en el círculo de tierra colorada que rodea todo el globo terráqueo y nos indica la órbita de la luna anterior, la luna Kenos, en su trayectoria de caída milenaria sobre la Tierra. Este manto de tierra roja, constituida por sulfuro de hierro, es la ceniza cósmica de los despojos de la luna Kenos, incinerados por la atmósfera terrestre en su caída milenaria. Por eso encontramos una era primaria y otra secundaria, y más tardía una terciaria. Los organismos vivientes solamente se fosilizan durante el milenario proceso de extinción. Muy bien, voy a intentar ser lo más conciso posible. Mucha atención a esto porque es muy importante. La luna Kenos arde y empieza a desmenuzarse lentamente y convertirse a través de los años y los siglos en pedazos de fuego. Aparece en el cielo un anillo refulgente de día y de noche, girando cada vez más rápido. Es un compuesto de rocas, gases incandescentes, piedras ígneas y hielos que se evaporan. El enorme tamaño de este anillo y su forma alargada semejan a una serpiente de fuego. De allí la representación petroglífica en los restos prehistóricos de un ofidio que se muerde la cola. Este anillo de piedras, gases, sulfuros y lava cae sobre la superficie de la Tierra, fosilizándolo todo lo que encuentra a su paso. Muy bien, este trozo es impresionante. Atención. Dinosaurios, hombres y mujeres gigantes, iguanodontes, animales de 20 y 30 metros, todos los seres vivientes de la Tierra fueron aliviados del peso que origina la gravedad. Se incorporaron y se elevaron, se enderezaron hacia arriba. Algunos
saltaron espacios enormes en cortos periodos de tiempo. Muchos levantaron fácilmente el vuelo por lo liviana de su piel, a pesar de su enormidad física. Todo este panorama subsiste mediante cientos de años mientras la Luna gira y su órbita se acerca más y más a la Tierra, lentamente, pero llega un momento en el que el satélite entra en la atmósfera terrestre y es allí cuando se inicia el caos y la destrucción. La Luna, en contacto con la densidad de la atmósfera, arde y empieza a desmenuzarse. Se convierte en una lluvia de fuego. La vida cambió. Gigantes, hombres, mujeres y bestias se vieron obligados a vivir en las cavernas, utilizando para sembríos y cosechas y a riesgo de sus vidas el poquísimo terreno situado por encima del nivel de las aguas, ingeniándose para producir mediante hidrología nuevas variedades de plantas cultivadas en la oscuridad de las cavernas, en este mundo subterráneo, cuando al fin, después de milenios de esta pesadilla, los últimos vestigios de polvo cósmico indican que la Luna se ha desintegrado por completo y comienza un súbito descenso del nivel de las aguas. Surgen los desaguaderos, se asfixian los grandes especímenes de la fauna gigantesca, aplastados por el peso de la atmósfera. Aparecen los grandes lagos de aguas residuales atrapadas y el ser humano emerge de las cavernas, transformado, cambiado en una nueva raza de hombre para gozar de una edad de oro sobre la Tierra sin luna. Este periodo paradisíaco, en el cual subsisten algunas manifestaciones mutantes entre hombres gigantes y semidioses, tienen una duración de millones de años. Los gigantes poco a poco se adaptan a su nuevo medio ambiente. Dependiendo de las mezclas genéticas, disminuyen paulatinamente de tamaño, en ciertos casos originando una raza humana más pequeña, en otros casos subsistiendo más grandes, más inteligentes, más fuertes. Los seres superiores o los semidioses son los maestros de la nueva humanidad y dan a conocer a los supervivientes los secretos de la agricultura, la metalurgia, la astronomía, las artes y las ciencias. Todos tenemos este pasado remoto en nuestro interior. Prepararos para recibir una cantidad de datos. Yo os prometo que esta noche, cuando cerréis los ojos, vais a ver todo esto. Cuando os conectéis a esa radio mundial que es el sueño, toda esta información os va a recorrer la cabeza. Vamos a hablar de una tribu de gigantes que habitaron la tierra, las tierras de Canaán, durante milenios, y son los auténticos olvidados de la historia. Vamos a hablar de los Nefilim, también llamados Anak, Rafaitias, Anakim, Anacitas, Enitas, Noabitas, y el nombre más importante y más serio de todos, porque esto nos indica que el linaje de los que vivieron cuando el cielo cayó a la tierra es anterior al diluvio, los hijos de Anak. Anak, un gigante primordial, un titán, eran implacables guerreros, eran los guardianes de las tierras occidentales contra las invasiones del este y han gobernado con mano de hierro durante milenios. Toda historia tiene un comienzo y tenemos que empezar por el principio. Muy atentos. Hace más de 60 años, excavaciones en las cuevas del Qumran revelaron
Más de 1000 pergaminos antiguos fueron llamados los libros de los gigantes. La Biblia hace referencia a los Nefilim y a la mayoría de ellos se pueden encontrar en el Génesis y en el libro de Enoc, en el tercero de 6. Hay información relativa respecto a estos gigantes de la antigüedad. En el libro de los Números, capítulo 13, explica que nuestro planeta estaba habitado por otros seres, incluso por ángeles, como muy bien cuentan en los libros de Enoc. Estos 12 ángeles, también llamados Nefilim, se rebelaron, incumplieron las normas de Yahvé, interactuaron libremente con los humanos y procrearon con las mujeres. Estas mujeres dieron a luz una raza de híbridos anormalmente fuertes. Rivalizaban con sus padres, los ángeles, pero no nacían gigantes. Iban creciendo mediante toda su infancia. Una raza de hombres fuertes y gigantes. Acababan con todo lo que había a su alcance. Comida, fruta, animales, y cuando no tenían bastante, se comían a los propios humanos. Esto era una aberración. Amigos, vamos a hacer un pequeño paréntesis, ¿de acuerdo? Para entender estos vídeos hay que tener una pequeña noción de historia, ¿de acuerdo? Muy bien. La primera vez que se menciona la palabra Nefilim o Rafaitias es en el Génesis 15, ¿de acuerdo? Cuando Yahvé le propone a Abraham el reparto de las tierras que habían conquistado, ¿de acuerdo? Ahí es cuando se menciona por primera vez a los Rafaitias. Luego, Yahvé, que ya entraremos en cuestión sobre qué era Yahvé, porque sobre quién era, estos dioses tenían la costumbre de cambiar de apariencia y aparecer esquivando el tiempo y los años. Por lo tanto, no voy a entrar en si era uno o si era otro, ¿de acuerdo? ¿Qué era Yahvé? Porque como vamos a ver luego en el vídeo, fue capaz de destruir 60 ciudades de gigantes. Y tengo aquí los nombres, y esto es muy interesante. Luego los repito en el vídeo, pero si hacéis este ejercicio en vuestra casa, estaréis reproduciendo palabras de hace 6.000 o 7.000 años, palabras de ciudades de gigantes. Son alucinantes. Había muchas, ¿no? He apuntado unas cuantas. Azor, Megido, Betseán, Shiquén y Shiquén Gecé. Son ciudades. De todo esto hay pruebas y es increíble. Estos nombres son muy antiguos, chicos. Y cuando lo reproducimos, pues lo que estamos haciendo es, de alguna manera, entrar en contacto con un pasado remoto. ¿Quién iba a decir esas palabras hoy en día? Nadie. Mola decirlas. Bueno, ¿por dónde iba? Chicos, que me despisto. Vamos a ver. ¿Qué pasa con Yahvé? Yahvé mandó a parte de su ejército a buscar las tierras de los cananeos, ¿de acuerdo? A buscar qué sabían, cómo estaban de preparados, cuáles eran sus fortificaciones, porque lo que iban a hacer era una conquista. En estos 40 años que duró este viaje sagrado, digámoslo así, Yahvé iba delante del ejército, destruyendo todo lo que había, y tras él iba su pueblo, el pueblo elegido. Los gigantes se volvieron en contra de los humanos, devorando y acabando con todos. Esto duró casi 1000 años y esto trastocaba la ley del orden natural. Lo que no sabemos es si fue Yahvé quien provocó el acercamiento o la caída de la luna Kenos, como así está escrito. Yahvé decidió terminar
por medio de contiendas y el diluvio con esta raza de gigantes. Y en consecuencia con toda la humanidad. Por todo el mundo hay creencias y existencias de que los gigantes han perdurado en nuestra historia. Desde hace siglos nos ha fascinado hasta incluso los descubrimientos de una huella. Incluso hay tribus como los Pawnee o como los mayas, el pueblo de los mayas, los aztecas, que hablan de gigantes en los continentes de Occidente. Hay muchos mitos e historias diferentes en todo el planeta. Ahora sabemos que Goliat tenía 5 hermanos y era un gigante de 3 metros. Este gigante venía directamente de la línea de sangre de los Nefilim. Y aquí hay un dato muy importante. Hay muchos traductores de los textos sagrados que apuntan que la palabra está mal escrita o traducida. Atención a este dato. Nefilim significaba gigante. ¿De acuerdo? Debido a que en otras partes de estos textos se menciona que eran también conocidos como Anakim. Esto puede que sea confuso, pero nos da una pista de que los descendientes de Goliat, su linaje verdadero de sangre, desciende de Anakim. Entonces, los Nefilim, que también eran gigantes, fueron confundidos con la línea real, pero había varios tipos. Tenemos que decir que en el diluvio no acabaron todos. Muchos llegaron a nuestro tiempo, trabajaron de mercenarios, vivían en ciudades. Esto es un dato increíble. ¿Queréis saber los nombres de algunas ciudades? La ciudad de Azor, la ciudad de Megido, la ciudad de Bet-Sean, la ciudad de Shiken y la ciudad de Shiken-Geze. Son ciudades de gigantes. Casi todas por Siria, Jordania, fue el último reoducto. Y debido al paso de los años, estos gigantes fueron degenerando, más menudos. Goliat solo medía 4 metros. Pero hay otros, mucho más imponentes y importantes, como el hijo de Num, un gigante de 9 metros. Era llamado Oseas, de ahí viene el nombre de Josué. Y también tenemos a Og, el último rey de Basán, que se hace mención en el Deuteronomio, un gigante que dormía en una cama de hierro de 4 metros por 2. Eran muy tecnológicos, dominaban el acero, tenían carros de combate. Carros de combate. En ese tiempo solo Egipto empezaba a tener movimiento a caballo con carros de combate y ellos ya los dominaban. Todo esto pasó. ¿Y sabéis por qué la Iglesia ocultó todo esto? Porque también está metida aquí la Iglesia. Porque según la palabra de Cristo, los ángeles no se casan. Así está escrito. Por lo tanto, cualquier vida creada por ellos sería repudiada, como así fueron ellos, repudiados. Atención, que este es otro dato importantísimo. En el Éxodo, del número 13 al 1 y 13 al 32, se relata cómo Josué se dirige a explorar la tierra de los cananeos, ¿de acuerdo? Y allí encuentra gigantes. Él los define como los hijos de Anak, los primordiales, pero era una raza intratable. Y así está escrito: hemos recorrido y explorado una tierra que devora a sus habitantes. Los hombres, todos cuanto hemos visto, son de gran estatura, tanto como los cedros. Hemos visto hasta los auténticos gigantes hijos de Anak. Así dijo y relató Josué. Ante ellos nosotros parecíamos langostas.
Atención a la comparación. Los rafaitias, como son conocidos por textos de la Biblia, quienes fueron derrotados en la campaña de los 4 reyes, esto fue una tribu cananea muy dura de pelar y acabaron con ellos en esta batalla, en la batalla del Camino Real. 4 reyes nefilim cayeron ante Yahvé y su ejército de hombres. Y así está escrito: Yahvé devoraba las ciudades como un dragón escupe fuego. ¿Qué era Yahvé? ¿Quién era? Porque un ejército de simples humanos no hubieran podido terminar con las ciudades de los gigantes. Yahvé, dicho así, derretía los carros de fuego cual arcilla se funde al sol. Los carros de fuego son los carros de hierro. Derretía hierro. ¿Qué era Yahvé? Otro dato importante, ¿sabéis cómo están descritos los rafaitias? Según los escritos cananeos, pues era una antigua tribu cananea muy tecnológica que se estableció en las colinas del monte Hur y en las llanuras filisteas. Son descritos como una batalladora, feroz y destructiva raza que devoraba a los humanos cuando los recursos se terminaban a su alrededor. No solo en Siria, en Palestina, en Egipto ha habido gigantes, sino que si viajamos a América nos damos cuenta de que los mayas, los aztecas, hablan de sus encuentros con estos seres cada vez que viajaban al occidente para descubrir nuevas tierras. Los encuentros con gigantes eran demoledores. Eran conscientes de que eran verdaderas montañas, eran seres humanos gigantes de cabello rojo. La mayoría de los estudios antropológicos de los pueblos americanos aseguran que, por ejemplo, en las cuevas de Lovecroft, allí se encontraron enseres, herramientas, incluso juguetes. De estos seres, los primeros habitantes del continente de América del Norte, los nativos, batallaban con ellos. Y eran muy guerreros, muy bélicos, y eran caníbales. Esto está estudiado por antropólogos que estudian los pueblos nativos de Norteamérica. Desde el siglo XVI se empezó a escribir la historia hablada de los pueblos nativos. Y todavía a día de hoy se recitan cánticos y canciones de las leyendas de los gigantes, como los antepasados de los Pawnee luchaban con ellos. Cuando llegaron a América del Norte hace 15.000 años, los gigantes ya estaban ahí. No fueron los nativos americanos quien conquistó América. Al igual que en otros territorios, por ejemplo, viajamos a Siria, los hijos de Anak y los moabitas, tenemos que recordar que eran tiempos donde los pueblos se cruzaban y mestizaban. Los moabitas llamaban a los nefilim emitas, porque únicamente el rey de Bazán, Og, había quedado de los gigantes primordiales. Y esto está escrito en diferentes culturas y en diferentes libros, no solo en la Biblia. 4 codos de altura, brazos como bueyes, era imparable y dominaban la forja. Tenían otro conocimiento y estamos hablando de que estos nefilim eran más cercanos a nosotros que los primeros. Todos estos descienden de Anak. Incluso uno de los gigantes más conocidos, Goliat, es descendiente de los rafaitias. Incluso los incas, los antiguos indígenas del Perú, los mencionan, no como gigantes, sino como dioses. Dioses montaña. Se comían la cosecha, la fruta, acababan con las casas. Los incas, temerosos, miraban al cielo, invocaron a su dios Achacatl, para que su dios eliminara a aquellos gigantes, porque eran su perdición. Como vemos, eran muy bélicos y estaban obsesionados
por las mujeres humanas. Solían secuestrarlas y al cabo de días éstas perecían. Así está escrito. Los lugareños escondían literalmente a sus mujeres. Hay una tribu originaria de una parte de Nevada que son los Paiutes. Se cuenta que sus primeros ancestros tuvieron una feroz batalla con una raza de gigantes de pelo rojo. Estos gigantes llevaban milenios en estas tierras, pero había muy pocas mujeres. Literalmente los llamaron Shiteka, comedores de tule. El tule es una alga que crecía en esos tiempos y ellos fabricaban la ropa y los navíos con estas fibras. Hay que entender que los primeros Nefilim eran un pueblo despiadado, inaccesible, que atacaba y se comía a todo lo que entraba en su territorio, incluso a las personas. Los primeros Nefilim eran verdaderos titanes. Luego, con los milenios, fueron degenerando hasta los Nefilim más actuales como Goliat, que era descendiente de Ankh o de Anak, uno de los primeros. Los gigantes están presentes en una infinidad de textos y relatos que son innegables y han querido disfrazarlos con mitología, canciones, fiestas populares, cuentos y películas. Pero la realidad es que fueron los hijos no deseados de una hibridación y fueron repudiados y quisieron ser exterminados con el diluvio. Pero quedaron algunos y sus descendientes son todos estos pueblos que hemos dicho: los anecitas, los rafaitias, los anakim, los anacitas, los moabitas, los hijos de Anak, de la gran batalla del Camino Real, como muy bien sale reflejado en las tablillas de la ciudad de Rasanga. Muy bien, amigos, gracias por aguantar el vídeo hasta el final, eso es lo primero. Y lo segundo es que espero que haya quedado claro, ¿de acuerdo? Son muchos datos, ya lo sé. Me ha costado mucho recopilarlos todos y compactarlo en un vídeo. Hay muchos más, ¿no? Pero me he centrado en lo que fue la extinción y el final de los Nefilim y sus descendientes. Fueron exterminados por Yahvé. Esto es súper interesantísimo. Vamos a ver. Yahvé, ¿qué se sabe de Yahvé? Por su nombre podemos deducir que desciende de lo que es la tribu de Judá, ¿vale? De la tribu de los leones. Se les conocía así porque como estandarte llevaban un león. Muy bien. ¿Cómo puede ser que simples humanos, con Yahvé a la cabeza, eso sí, pudieran con más de 60 ciudades fortificadas, con muros de hasta 10 metros, porque eran expertos constructores, estos Nefilim, estos descendientes de los Nefilim, construían verdaderas fortalezas? ¿Cómo pudieron hacerlo? ¿Cómo pudieron ganar? Todos podemos recordar la batalla de Jericó, cuando a los humanos se le entregaron unas trompetas, o así está escrito, o ese es el objeto que ellos más o menos relacionaron que se parecía a unas trompetas, y les dijeron que las tocaran dando vueltas. No recuerdo cuántas vueltas tuvieron que dar, pero los muros de Jericó cayeron. Y eso era infranqueable. Hombre, obviamente no eran trompetas, algo haría eso. Por lo tanto, lo que tenemos aquí es una guerra por los territorios y por el control y el destino de una especie. Conducirnos quizá hasta un modelo más controlado de sociedad como ahora, porque fue ahí cuando empezaron las religiones, empezaron los cultos, hasta nuestros días modernos. Pero que nos quede claro una cosa: los Nefilim, los hijos de Anak y otras criaturas de antaño estaban aquí en la tierra antes del diluvio y lo estuvieron después, y esto sale reflejado incluso en la Biblia.
Los Nefilim ya estaban en la tierra y estuvieron después del diluvio. Por lo tanto, podemos presuponer que antes de nuestro mundo hubo otro. Lo que no sabemos es si verdaderamente fueron ellos los que provocaron el diluvio. Esto es lo que no sabemos, porque se sabe que hubo un acercamiento de una de nuestras lunas terciarias que habían aquí en la Tierra, Kenos. Esta es Selene, pues la anterior. Estamos hablando de otra época, de otro tiempo, ni siquiera había humanos como nosotros, serían diferentes. Y ahí antes en el vídeo hemos tocado un tema que hemos dicho, ¿por qué se niega todo esto? ¿Por qué se niega? Bueno, para empezar se niega porque, como muy bien reporta la Iglesia, y así está escrito, Cristo dijo que los ángeles no se casan ni pueden tener descendencia porque son puros, no pueden casarse, no podían tener descendencia, y los Nefilim fueron sus hijos no deseados. Por lo tanto, si la Iglesia reconociera que los Nefilim existieron y eran híbridos entre criaturas celestiales, por decirlo así, y humanas, se echarían las manos a la cabeza, porque fue la misma Iglesia y fueron ellos mismos quien redujeron la población, se cargaron a pueblos enteros por ese mismo Dios. O sea, se estarían cargando a los descendientes directos de la hibridación entre lo celestial y lo terrano. ¿Me entendéis, chicos? Y esto puede que dé a pie a otro vídeo, que es la creación. ¿Cuándo, en qué momento aparecimos nosotros? O el ser humano tal y como lo conocemos nosotros. ¿Cuándo aparecimos? ¿Cuándo entramos en escena en todo esto? Porque hasta el momento simplemente éramos una especie, un yugo, estábamos bajo un yugo. Si no era de un dios, era de otro. Y como muy bien decía Enlil, o me adoras o te mato. Estos eran los dioses de antes. Los Nefilim no eran buenos. Cuando se redujo tanto su población, se volvieron insociables, se fortificaron en ciudades y aguantaron ahí hasta que fueron destruidos. Pero ellos estuvieron trabajando incluso de mercenarios para ejércitos. Fuimos nosotros los que ahora decimos que somos los dueños del mundo. Éramos una especie joven antes. Antes había otras razas, otros dioses y otro tiempo, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo, espero no enrollarme mucho, pero es que a veces es necesario explicar todos los datos que hay, y ahora sí que podemos decir que claro que existieron. Por supuesto que sí, sí hay datos para parar un camión, y no son metáforas, son datos reales, de diferentes puntos del globo, estudiando los versos minuciosamente para hilarlos, porque es lo que falla. Chicos, espero que os haya gustado el vídeo, la guardia alta, y quién sabe, quizá nosotros mismos somos una degeneración de esa raza de antes. Porque, como muy bien dice Stanley Hall en sus libros Las Crónicas de Atlantis, los hombres y los dioses convivieron, se mezclaron y los dioses degeneraron. Chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós, adiós.